en estas horas estudiantes que después del veto en el Congreso están tomando facultades en todo el país y preparando, por supuesto, nuevas movilizaciones. Quiero saludar, en primer lugar, a Joaquín Berrud, presidente de la Federación Universitaria del Comahue. Estamos también en contacto con Albertina Vidart, presidenta de la Federación Universitaria de La Plata, y también con Martina Antelo, secretaria general de la FUR, la Federación Universitaria de Rosario. Joaquín, Albertina, Martina, muy pero muy buenas noches. Soy Pablo Caruso, todo el equipo de QR. En A24 saludamos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bien, Hola, a ver, buenas noches. voy a arrancar con Albertina. Te quiero preguntar, pero hagamos una... Somos bastantes, nos interrumpimos, yo coordino un poco para que no nos pisemos. Quiero preguntarles cómo vivieron la jornada de ayer. En las facultades, en reunión, escuchando el debate y cómo se quedaron efectivamente después. Albertina, si querés arrancar. Principalmente como un cambio de etapa en el conflicto educativo realmente, sobre todo porque la ley era algo que nos garantizaba realmente una transformación en el presupuesto, pero también una solución en el problema salarial docente-no docente, que ya es escandaloso, porque acá en la Universidad de La Plata vemos como hay docentes y no docentes que eligen trabajar de otra cosa porque no les alcanza el sueldo de la universidad. Entonces la ley era un poco un punto de llegada y el veto me parece que encendió un poco una chispa que estábamos necesitando también los estudiantes para manifestarnos y organizarnos. Acá en la ciudad de La Plata, una manifestación que de un momento para otro salimos a convocar desde el gremio de la federación, sí, y que llegamos a ser casi 5.000 estudiantes en el centro de la ciudad de un momento para otro, entrando después al rectorado, haciendo una vigilia ahí en la noche, pero que ahora también me parece que es un momento de dejar de estar en esa etapa de resistencia y de salir también a combatir al gobierno, porque realmente ya es insostenible para los estudiantes quedarse en la universidad. Joaquín, te pregunto tu mirada. Comahue tiene, creo que 2 sedes, ¿no? Río Negro, Neuquén, no sé dónde estás. ¿Coincidís con lo que dice Albertina? ¿Momento de pasar a otro tipo de acción? Totalmente de acuerdo. Lo que tiene quizá la Universidad Nacional de Comahue es que tiene muchas más sedes, tiene 17 sedes, estamos distribuidos en distintas partes de la provincia de Río Negro y Neuquén, lo que hace que a veces la logística tenga otro componente, claro, ¿no? Que sea más complejo coordinar de conjunto, pero medio que la experiencia nuestra es muy similar. Después de ver y de retransmitir en las distintas sedes la sesión de diputados de ayer y ver el voto negativo a la ley de financiamiento universitario, comienza otra etapa directamente. Se hicieron asambleas en distintas unidades académicas. Esas unidades académicas definieron distintas salidas, según también, como digo, la localidad, el contexto, claro, el lugar, que fueron desde tomas en facultades para visibilizar que hay un corte, ¿no? Que hay un antes y un después, del voto y por otro lado, en otros casos, por ejemplo, ruidazos a casa de diputados, ¿no? Ir a buscar ¿A qué diputado, Joaquín? Por ejemplo, Aníbal Tortorielo, que fue intendente de la ciudad de Cipolletti y aquí, bueno, votó en contra, ¿no?, de la ley de financiamiento universitario. Y bueno, sabemos dónde vive, todo, así que fuimos a movilizar hacia esa casa, hacia ese lugar, a decir, loco, acá estamos presentes, no vas a ser impune después de ese voto que emitiste, porque un poco empieza a pasar eso, esas contradicciones. La misma gente que en campaña te dice que defiende la universidad pública, que hay que financiar, que en otros gobiernos sale a decir que hay que poner la prioridad en la educación pública, como en el 2022 él salía a decir esto, sí, esa misma persona hoy, de espalda al mandato popular que el pueblo emitió el 2 de octubre en la marcha multitudinaria, vota totalmente lo contrario. Martina, o sea, ¿cómo se vivió en Rosario? Sobre todo, además, porque en estas horas muy atacada la Universidad Nacional de Rosario. Y si coincidís que hay otra etapa. Sí, coincido completamente en que hubo un antes y un después. Acá se vivió en la Plaza San Martín, que es una plaza también fundamental de la ciudad de Rosario, por una convocatoria que hizo COAD, que es el gremio docente de acá de Rosario, y muchos estudiantes, tanto agrupados como no agrupados, viendo la sesión en vivo ahí en una plaza pública. Después de conocer que finalmente se vetaba la ley de financiamiento, hicimos un ruidazo en la esquina de la plaza. Pero bueno, yo quería destacar que el día anterior a la sesión de diputados hubo una toma en la Facultad de Humanidades y Artes, que es donde conducimos el centro de estudiantes, y me parece que retomarlo es ponerlo como una vanguardia de la lucha acá en Rosario después de
esa marcha masiva que hubo el 2 de octubre, como decía recién Joaquín, y que nada, que fue el principio de una lucha histórica, como son las tomas dentro del movimiento estudiantil, conjunto a la lucha docente y no docente, claramente. Martín. Hola, buenas noches. Para quien quiera contestar, escuché hasta ahora, ruidazo, toma y visita amistosa a la casa de uno de los que votaron para insistir con el veto. No en contra, sino a favor. ¿Qué se proponen hacer en relación con la sociedad? Porque venimos de dos de las marchas, no solo más grandes de este gobierno, dos de las marchas más grandes de la historia argentina, del siglo XX para acá, inclusive. O sea, en 100 años, digamos, son dos de las marchas más grandes y tuvimos las dos en 4 meses. ¿Qué se proponen hacer hacia la sociedad, hacia afuera de la universidad, hacia sectores que tienen el corazón de la universidad, pero tal vez no van a la universidad? ¿Cuáles son los planes, las ideas? ¿Cómo seguirla? Albertina. Me parece que, perdón, como no nos veo a veces me mando, pero me parece que hay una responsabilidad también muy grande de entender la discusión de la universidad pública más allá de la universidad para nosotros como estudiantes y lo que implica también llegar a la universidad y egresarnos, que tiene que ver con lo que implica la universidad para la sociedad también. Acá en la ciudad de La Plata tenemos una fábrica de alimentos que hoy es la que provee también de alimento deshidratado a los barrios populares de la ciudad. Entonces también la universidad implica hoy la lucha contra el hambre, por ejemplo, pero me parece que además de un camino hoy de asambleas, tomas, movilizaciones, también vamos a discutir el presupuesto y cómo nos va a implicar el presupuesto que se viene para el año que viene. Ese va a ser un debate que atraviese mucho a la universidad pública, pero también cómo los universitarios, que hoy estamos logrando una masividad que fuimos construyendo a lo largo del año, también acompañamos otras luchas como son la de los jubilados, como son las de los trabajadores que también vienen siendo despedidos, como son también la de los pibes y las pibas que se van a dormir sin comer hoy en nuestro país, y me parece que ponernos a disposición de hacer una agenda común que discuta el rol del Estado hoy es importante también y no quedarnos solamente en una discusión particular de la universidad. Irina. ¿Qué tal? Buenas noches. También para quien quiera responder, les quería preguntar si ven algunas carreras que estén corriendo peligro. Joaquín. No, la verdad sí, o sea, lo que vemos es que con este desguace en la universidad pública vemos un vaciamiento de los mismos docentes que renuncian, de concursos que quedan desiertos y no pueden, digamos, reponer a los docentes que deberían dictar esas materias. Y entonces, por un lado lo que vemos es eso. Y por otro lado, este vaciamiento en cuotas que está proponiendo el gobierno nacional a la hora de financiar la universidad pública, que hace, no que cierren las carreras quizás, pero sí que los estudiantes no puedan cursar, que los docentes se nos vayan y que la universidad quede de a poco cada vez más vacía. Che, ¿cuánto sale un apunte hoy en la universidad? Más o menos, promedio. ¿Quién cuenta? Martina. A ver, Martina. Más o menos. ¿Cuánto sale un apunte? ¿Cuánto se gasta en apunte? ¿Cuánto se da un apunte? Te estoy preguntando cuánto sale estudiar, pero ¿cuánto sale un apunte de una materia, más o menos? Y mira, yo la semana pasada imprimí un apunte de alrededor de 50 páginas doble faz y me salió alrededor de 700 pesos, 800 pesos, quizás más, menos. Sí. Lo importante es que es un texto de una materia. Un texto de una materia, claro. Barato, dice. Albertina dice barato. Sí. ¿Qué pasa en La Plata? Y acá es un poco más caro y tenemos también una problemática con una universidad que recibe mucha gente de todas partes del país, sobre todo del interior. Acá el componente del interior es muy grande. Con la vivienda, con los alquileres, estamos con alquileres de 250.000, 300.000 pesos. El gasto de fotocopias también muy alto, depende mucho de las carreras muchas veces, pero bueno, el costo de vida es el que nos deja fuera. Hoy también el colectivo 700 pesos, digo, como que hay una cuestión ahí con cómo el costo de vida, que a veces es más difícil de explicar que los salarios docentes y no docentes, es el que nos está dejando afuera. ¿En el sur más complicado, Joaquín, o no eso? A ver, estoy escuchando, la verdad que sí, miren, 1.500 pesos. ¿Te querés ir a estudiar a La Plata, público, Joaquín, o no? Claro, me dan ganas de irme para allá. La verdad que 1.500 pesos sale el transporte público de Cipolletti a Neuquén, que es
son dos localidades lindantes que transportan muchísima gente. Vos imaginate que es el segundo pasaje colectivo más caro del país. A eso sumale que dependiendo la zona, si es Bariloche, si es San Martín, si es San Antonio Oeste o si es Neuquén Capital, Cipolletti también porque está lindante, los alquileres son costosísimos, y incluso en algunos casos no quieren alquilarle a estudiantes porque prefieren alquilar por temporada, porque son zonas turísticas. A eso agregale aumento en la canasta básica de alimentos, que la verdad que en algunos sectores de la UNCO, que insisto, la territorialidad, ¿no? Las diferencias según la zona, pero en muchos lugares es muy difícil acceder, porque a la vez los estudiantes que hoy están todos trabajando, o la gran mayoría por lo menos, trabajan en trabajos precarizados, con horario recortado para poder seguir cursando, no tienen una obra social, ¿no? Empiezan a pasar una serie de cosas que impactan también en lo que tiene que ver con sostenerse, ¿no? Después, no, yo creo que además hay una pequeña cosa que destacar, que la provincia de Buenos Aires tiene un descuento que yo decía, bueno, es muy focalizado, pero que tiene mucho resultado en el caso de ellos, que son 4.000 pesos por semana que descuenta la cuenta DNI si compras varios de estos insumos que están mencionando, si lo compras a través de ellos, el 40% que te descuenta. Si vas a comprar lo que estaban mencionando recién, para hacer un libro que tenés que hacer fotocopias, 4.000 pesos por semana son 16.000 pesos al mes. Te mete un serotip, Fer, en cualquier momento, pero es cierto, es puntual. Dale, Hernán. No, ¿cómo están, chicos? Quería preguntar, hoy estuve en la Universidad de General Sarmiento, acá en el conurbano bonaerense, y me contaban los chicos que el 70% de los alumnos eran primera generación que estudiaba en la universidad. Quería preguntarles sobre eso, pero además vinculado con algo que hace un ratito escuchábamos del ex ministro Finocchiaro, que básicamente dijo la prioridad, y justificó su voto, diciendo la prioridad está puesta en que los mercados cobren, nos crean y demás, para que mañana el dólar no se escape y la universidad se subsume a eso. ¿Qué piensan de estas dos cuestiones? Me imagino que tres quieren contestar. Arranquemos por Martina, dale. Bueno, miren, yo creo que ante un gobierno que claramente está atacando a la universidad, y la mayoría son esos mismos estudiantes, que apuntan a una movilidad social ascendente y a una profesionalización, es decir, a acceder a una carrera donde tengan acceso a las becas, a los comedores, a un boleto educativo gratuito, y todo eso es para poder llegar a ser profesionales de lo que sea. Por ejemplo, ahora estaba pasando que vi que comentaron del Hospital Laura Bonaparte, digo, que ahora son profesionales de salud mental y que hace poco estaban en toma y en lucha. Y digo, capaz que los estudiantes de psicología después quieren acceder a eso y a esa profesionalización, y es necesario que estén y que el Estado le banque y que la universidad pública exista para eso. Digo, sirve para acceder a una movilidad social ascendente y acceder a un espacio, un trabajo en la sociedad, a un futuro digno, con todas las letras. A ver, alguien más. Joaquín, si querés, sobre lo que decía Hernán. ¿Cuál es la primera parte de la pregunta? No, las primeras generaciones primera generación, ¿no? Y demás. Mirá, primero que decir que yo creo que la prioridad tiene que estar siempre puesta en garantizar los derechos, en este caso el derecho a la educación, no en garantizarle las conveniencias ni a los bancos, ni al dólar, ni a nadie. Después decirte, mirá, sí, dentro de la Universidad Nacional de Comahue tenemos muchísimos estudiantes que son primera generación, que sueñan con alguna vez poder ser los profesionales que desean, con el famoso ascenso social, ¿no? Y poder, darle una vida distinta a ellos, a sus familias, a las personas que los acompañan. Pero a eso agregale la territorialidad, ¿no? que tiene la UNCO, insisto, llega a puntos muy lejanos del interior de las provincias, y nos hemos encontrado con experiencias de compañeros y compañeros que gracias a la presencia de la universidad permite la universidad que ellos de alguna manera puedan proyectar el horizonte de estudiar en la universidad. Claro. Albertina, Joaquín y Martina, no sé si lo saben, pero aquí en las conferencias de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni a veces hay posibilidad que pregunten estudiantes, en general de comunicación, de periodismo. Les vamos a dar la posibilidad de contestarle o qué pregunta le harían o qué le dirían al vocero presidencial después de que escuchen esto referido a hoy se le preguntó, a las tomas en las facultades. Escuchen. La toma de las universidades, hay algunos edificios que están tomados. Quería saber cómo califica el gobierno
este accionar de estudiantes y también algunos profesores, por una parte, y si tienen pensado entrar para desalojar algún edificio público que esté tomado con la fuerza pública, ¿no? Por supuesto. Bueno, en principio claramente es un delito tomar una universidad como tomar cualquier edificio. Entendemos que el espacio para discutir el presupuesto universitario o los fondos de las universidades es el presupuesto 2025, discusión que estamos a instantes de iniciarla, así que ese es el marco y por supuesto nos solidarizamos con la gran cantidad, la mayoría de los estudiantes que quieren ir a investigar, a estudiar, a avanzar y que no los dejan. Albertina, ¿qué le dirías al vocero presidencial? Me parece que desconoce muchísimo la universidad pública, porque además de que las tomas se dan mientras los estudiantes siguen cursando y siguen haciendo sus actividades normalmente, me parece también que justamente el problema es que nos estamos quedando afuera porque no podemos pagar la universidad, porque no podemos pagar nuestro costo de vida, porque ya no tenemos docentes y no docentes que estén trabajando en la universidad pública. Eso es lo que nos deja sin cursar, no manifestarnos. Y sobre todo con esto que decían, creo que me parece que un poco cortarnos esta posibilidad, yo que soy primera generación, no solo de universitarios, sino de secundarios en mi familia, no sé si hubiese podido en otro contexto llegar a la universidad pública, venirme a vivir desde el interior a La Plata, si no tuviera las condiciones que tenía en ese momento para poder sostener un alquiler y demás cuando tenía 18 años. Creo también que tienen excusas muy berretas, sobre todo para sostener el discurso del ajuste a la universidad, que es lo mismo con el déficit, ¿no? Bueno, si cobráramos los bienes personales a los más ricos del país, sostenemos la universidad, sostenemos la salud pública, nadie se va a dormir sin comer en nuestro país. Entonces es un modelo de Estado y es una estrategia también la que defienden para sostenerlo. Les hago una última pregunta ahora sí y cierran con una breve reflexión que nos queda poco tiempo los tres. Los tres son dirigentes estudiantiles, es decir, los tres son dirigentes políticos universitarios. ¿Qué les pasa con la política cuando logra el veto el gobierno con legisladores que asumieron prometiendo determinadas cosas, defendiendo determinados valores y terminan haciendo otra cosa como lo que ocurrió ayer? ¿Qué les pasa con eso siendo dirigentes ustedes? ¿Quién quiere arrancar? Vamos, Joaquín. Bueno. No, bueno, la verdad que primero decir que uno siente aberración por lo que ve, mucho encono, mucho enojo, porque creemos que la política es otra cosa. La política es la herramienta de transformación de la realidad, de la vida injusta que a veces vivimos los argentinos y las argentinas. La verdad que la política puede ser una herramienta que le cambie la vida a muchas personas que hoy la están pasando muy mal, y al ver que estos diputados usan, ¿no?, estos cargos en contra del pueblo, en desmedro del pueblo, sinceramente mínimo nos siente vergüenza ajena y siente mucho encono, porque creo que el trabajo que hacemos diariamente va en sentido opuesto, en sentido de demostrar a los compañeros y compañeras que la organización, la transformación colectiva de las cosas nos conduce a distintos rumbos, a rumbos más positivos y a rumbos que hablan, ¿no?, de cumplirle los sueños a los argentinos y argentinas de este país. Martina, para cerrar. Yo para cerrar quiero decir que no vamos a ser la generación que vea cerrar la educación pública. Frente a todas las acusaciones que se están haciendo a la educación, nosotros nos vamos a plantar como movimiento estudiantil, lo digo como referencia política, como estudiante, como futura profesional, no vamos a dejar que eso pase. Y también decir que es muy decepcionante las decisiones tomadas, más aún a esa gente que se recibió de la educación pública. En este momento la tendría que estar defendiendo y no vetándola. Pero bueno, acá vamos a estar para seguir luchando. Cerrás vos, Albertina. Bueno, yo creo que un poco esto pasa también por la crisis de representatividad que tenemos. Venimos de dos gobiernos que fracasaron también y me parece que eso es importante y es importante nuestro rol porque hoy no están solamente vetando una ley, están arreglando lo suyo y es fundamental por eso también que nosotros representemos a los trabajadores, representemos a los estudiantes y seamos representaciones legítimas que tengan una propuesta política, una solución a los problemas que tenemos y sobre todo que sean leales a los valores que representamos.
Joaquín, Albertina, Martina, gracias. Fue muy interesante escucharlos y por supuesto seguimos con mucha atención los próximos movimientos en defensa de la universidad pública. Un gran abrazo. Gracias. Bueno, creo que vamos a compartir algunos paños mientras Martín tiene alguna información para darnos de la provincia de Buenos Aires vinculado a este tema. Paños, decimos paños en tele, perdón, imágenes de distintas tomas. A ver, ahí tiene sonido también. A ver, esto en San Juan. Santa Fe. Jujuy. Córdoba. Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. En La Plata. La Universidad de La Matanza. Bueno, impactante, ¿eh? Estas cosas están pasando en estas horas, en estas jornadas. Martín, ¿qué dato tenés de la provincia de Buenos Aires? Hay un cierto correlato entre la votación del 2023 y la votación de los diputados y las diputadas nacionales que representan la provincia de Buenos Aires contra el veto, en este caso. Sí. La cantidad total electa por la provincia de Buenos Aires es de 70 diputados y diputadas en la Cámara Baja. Sí. El voto de esos 70, de esos y esas 70, fue de 48 contra el veto del gobierno. Sí. Los 2/3, hice la cuenta, lo publicamos hoy en Buenos Aires 12 como tapa, que es el suplemento de la provincia de Página. Los 2/3 son 46,75. No sé cómo se divide una persona, no sé en ese caso si es 46 o 47, pero en todo caso el 48 supera claramente los 2/3. Quiere decir que el tono dominante político en la provincia de Buenos Aires es no solo en defensa de la universidad pública, sino en la acción concreta de votar contra el veto de Milei. Esto es una cifra superior, inclusive, a lo que, digamos, el gobierno perdió todas las elecciones en la provincia de Buenos Aires, tanto a la presidencia como a la gobernación. El gobierno actual, Milei, perdió todas las elecciones. En las elecciones para presidente, perdió por un poquito más de un punto frente a Sergio Massa. Aquí estamos hablando de una diferencia infinitamente mayor a esa. Decía Manuel Adorni, bueno, la discusión eventualmente no se da en la protesta en las universidades, se da en el presupuesto. Les adelantamos hace un rato, ya está Carlos Heller para charlar con nosotros, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde en estas horas, y ya desde hace varios días, se está discutiendo el presupuesto 2025. Entendemos que es una discusión política muy importante. Es ahí donde se establecen las prioridades de un gobierno, se lo propone al Congreso, el Congreso tiene que aceptarlo, tiene que validarlo. Las prioridades de un gobierno, las prioridades que un gobierno tiene para el país. Cómo se recaudan recursos y cómo se invierten.